Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y los que están escuchando en el canal. En el día de hoy nos toca considerar Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, y si han considerado sus Biblias saben que tenemos que hablar de los dones. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Acuerda que es un devocional, no es para estar explayándome mucho, así que creo, si no me equivoco, con los 10 romanos está un poco más ampliado ahí. Así que vamos a empezar eh, a hacer un pequeño resumen de estos dones que sabemos que las iglesias están un poco divididas con esto, ¿no? Voy a tratar de hacerlo más consistente con las escrituras para poder explicarlo. Y empiezo, dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Se le podría dejar, si tuviera que hacer un libro sobre los dones, yo tengo algunos, se podía hacer hasta un capítulo con cada uno de estos, porque no es para tomárselo a la ligera. Así que eh, no sé si le vamos a poder hacer justicia en estos pequeños resumen que voy a dar, pero voy a dejar más o menos un poco la idea para que ustedes, si quieren indagar más, pueden hacerlo, ¿no? Entonces empieza con los dones. Bueno, Pablo estaba hablando que es un don, es un regalo de Dios que Dios le ha dado a Pablo. Entonces, bueno, Dios ha dado dones o ha dado regalos a la iglesia. Los dones no es como los corintios que ustedes veían que ellos se peleaban, no es que tenían más. Ustedes ven hoy esa competencia de quién los dones. Eso no es un don, o sea, o es un don, vamos a decir, pero un don es para la edificación, no es para mi orgullo que yo hago esto, que hago aquello, no. El don Dios lo da, pero para la edificación del cuerpo mismo de él. No tiene que ver nada conmigo mismo, que venir que te voy a decir, Dios me dijo, nada de esas cosas. ¿Eh? Entonces, por eso Pablo el día de ayer estuvimos hablando que él hablaba de la humildad. Nadie se considera a sí mismo, porque es para ayudar a los demás. Entonces son dones, según la gracia, que no es por mérito, nada. Y bueno, empieza con el primero, uno de los más problemáticos en las iglesias carismáticas. ¿Cuál es? La profecía. La profecía, acá que habla, no está hablando como los profetas que ven, que supuestamente, entre comillas, ustedes ven, ahí dice profecía. No está hablando, sino que esta palabra griega sería hablar hacia afuera. No siempre tenía la implicación, vamos a decir, de profetizar cosas o eventos del futuro. Si ustedes ven, no estoy hablando de los profetas antiguos, pero cuando él venía no es nada que ve esto, que el Señor me dijo que te va a prosperar, que te va a mandar las naciones, que Dios te va a mandar de misionero para allá, el Señor va a bendecir esta obra, nada de esas cosas, no existe eso. Es más, si ustedes ven a Ezequiel, ustedes ven a Jeremías, a muchos de esos, cuando ellos venían a traer palabras de juicio, palabras de arrepentimiento. Cuando venía un profeta, no es que ahora viene un profeta y como ustedes ven y nos va a traer la palabra, no. Cuando venía las sandalias de un profeta y venía con su compañero, el pueblo no lo quería mucho. Entonces profecía acá no tiene nada que ver como ellos piensan ahora. Entonces, o los venía a exhortar, o a veces venía con unas palabras de bendición, o sea, cuando estaban presos, de una restauración futura, como Jeremías 29:10, que después pasado 70 años iba a volver. Pero no es como ahora, que dice que el profeta tal cosa, que te quiere bendecir. No es así, no tiene, es hablar hacia afuera. No es nada de todo lo que ustedes ven así, que se ponen en trance y te dicen cosas, así no es. Puede llegar a ser ahora en el día de hoy por medio de las escrituras. Acuérdense que nosotros tenemos la palabra de Dios que ya está completamente plenaria y revelada. Ahora no hay, vamos a decir, una inspiración, podríamos decir,
no hay inspiración como esa época para escribir, sino lo que hay ahora es iluminación para poder entender quizás las profecías que están escritas ya ahí, y la persona ahora puede, el Espíritu Santo le ilumina, y esas profecías que están ahí, como era un misterio, antes un misterio, Pablo dice, mire, le voy a explicar esto, pero ya están escritas ahí, solamente que el Espíritu Santo ilumina quizás el que está predicando, el pastor o maestro, quien sea, para poder entender el texto nada más, pero ya está escrito. ¿eh? En 1 Corintios capítulo 12, 10, hablando de los dones, dice, a uno le fue dado, bueno, habla de muchos, de hacer milagros, dice, al otro de profecía. 1 Corintios 12 también, bueno, ¿qué dice? Profecía también lo mismo, proclamar. Una persona, usted veía, el profeta venía a hablar en público, bueno, el profeta o el que predica o el que habla o que transmite el mensaje de Dios está hablando, parado, hablando, diciendo, transmitiendo lo que dice Dios en la Biblia. Esa es la idea. Vamos a transmitir lo que Dios dice en la Biblia, lo que Él ya ha revelado, ya está escrito. Eso proclama nada más. Dice, la Biblia dice en tal versículo, en tal capítulo y tal versículo esto. Usted está transmitiendo algo que ya ha dicho, o sea, pues yo no creo que a nadie de ustedes se le aparezca a Dios y dice, varón, ve y párate, y dice, no, nosotros no creemos eso. Cuando decimos, hablamos de cesacionismo, porque van a decir, este es cesacionista, están los continuistas. Yo no digo que Dios no pueda hacer milagros. Sí, puede hacer milagros, pero nosotros no andamos decretando, diciendo, ordenándole a Dios. Y no estoy para hablar acá de cesacionismo y continuismo. Estoy diciendo lo que la Biblia dice. Entonces, cuando se habla de la profecía en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, escuche, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿por qué? Porque si alguno entraba a ese Pablo y lo encuentra como yo acá, así cosas, y dice, esto está loco, dice Pablo. No lo digo yo, sino ese Pablo lo dice en Corintios. Ahora, si alguno profetiza la palabra de Dios, fíjese que dice, habla a los hombres para acá, para edificación. Cuando usted dice la palabra, predica la palabra, eso es para edificación del pueblo. Exhortación, que voy a hablar noutesis dentro de un rato, si me da el tiempo, porque esto podría estar hablando muchísimo sobre esto. Para edificación, exhortación y consolación. Cuando usted habla la palabra de Dios, un alma que está atribulada, está preocupada, recibe la palabra de consuelo. Y podría hablar muchísimo sobre estas cosas, pero no es el tiempo y no me da, no es el espacio, no tengo el espacio para hablar de estas cosas. Lo voy a dejar ahí, lo que es la profecía, ¿sí? Usted puede indagar un poco más. Conforme a la medida de fe. Bueno, conforme a la medida de fe ya lo vimos ayer. ¿Cuál es? Conforme a la medida de fe es de acuerdo a la fe, o sea, podemos decir, el Espíritu Santo que lo capacita para llevar eso. Eso lo estuvimos explicando ayer, así que no me da el tiempo de estar hablando todavía sobre eso. Pero es conforme a la medida de fe o lo que el Espíritu Santo le ha dado para llevar, en este caso, el mensaje divino, o sea, de la palabra de Dios. Dice de servicio ahí, conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir. Bueno, ¿qué es servicio acá? Voy a ir al punto porque hay algunos que son un poco más complicados. Servicio sería acá como los que ustedes conocen como diáconos, aquellas personas que están sirviendo en las cosas materiales, no tanto espirituales. Lo que es un diácono, que ya estamos hablando de eclesiología, los domingos ya voy a hablar un poco de eso. Son gente que ayuda ahí dentro de la iglesia, en lo que sea, que tengan que ayudar en esa área de ahí, de la alimentación de los pobres, de las cosas materiales de la iglesia. Es amplio eso. Voy a pasar al otro, enseñanza. Bueno, ¿qué es esto de la enseñanza? Es un don también que Dios ha dado a ciertas personas, especialmente un pastor maestro. Un pastor maestro tiene que saber entender, saber interpretar, hacer una exegesis, entender la interpretación bíblica, la hermenéutica, todas esas cosas él debe entender, tiene que tener la capacidad no solo de enseñar,
el maestro tiene la capacidad de poder explicarle a una persona que no entiende las escrituras y no decirle, mirá, significa esto, y la otra persona queda así como, no entendí nada. No, un maestro utiliza recursos, busca todo hasta que la persona pueda entender. No solamente es una persona con un doctorado en la Academia de Theology Master y de lo que quiera, sino que él tiene la capacidad y es guiado por el Espíritu para enseñar a una persona que no sabe discernir su mano izquierda de la derecha. Entonces, él no solamente es un maestro, él tiene que saber hacerlo y con amor, tener paciencia. No se trata solamente de estudio en un seminario y ya está. Entonces, él puede entender, tiene que conocer todo lo que es la teología sistemática, todo lo que sea, las escrituras, y poder explicarlo claramente. ¿Eh? Lo hace claramente a eso. Bueno, podríamos hablar más. Generalmente son los pastores maestros. Puede haber más, hombres o ancianos que maduros que pueden hacerlo también. Ellos tienen como una habilidad para explicar eso. No es que están así, leen sistemáticamente algo, si lo entendiste, lo entendiste. No, no es así. Él es algo que él tiene que es natural de hacerlo. Escucha, ahora viene un don que es exhortación. Y el tiempo me corre, así que no tengo tiempo. Acá la palabra exhortación también es un don, pero tiene la capacidad, vamos a decir, no solamente, a ver cómo lo podría explicar, de amonestar, de exhortar, de corregir. Yo conozco muchas personas que cuando exhortan dice, no leíste nunca que dice tal, y te dan un texto bíblico, es como que te lo tiran por la cabeza al texto. Exhortar no es tanto venir como yo, que yo sé la Biblia, y decirle a una persona, mira, te dije, no se trata de eso, así de ser una metralleta de textos bíblicos a una persona. La persona ya está padeciendo, la persona ya está sufriendo. Yo no le puedo atormentar, tengo que ser perspicaz para esto. Hay muchas personas que tienen la capacidad de discernir espiritualmente, pero con textos bíblicos, muy poco de llegar al corazón y querer ayudarle a la persona. Entonces, el arte de la exhortación, hay un excelente libro. Yo generalmente no recomiendo libro, pero no voy a dar el nombre, pero hay un excelente libro. Después, si me lo quieren preguntar acá afuera, se lo diré. Yo lo he leído muchísimas veces, pero en una parte hablando él habla de la consejería bíblica, porque entra un poco de eso, la exhortación. La exhortación no es conocerme un par de textos bíblicos y ando buscando a ver quién está tirado ahí en pecado para pegarle con texto bíblico. No, entonces uno tiene que estar capacitado para eso. Y la exhortación, la consejería bíblica, generalmente lo hacen los pastores. Entonces la consejería bíblica, no, hoy vemos, yo no me lo acuerdo bien, pero son como eso, bueno, no me acuerdo, hay ciertas iglesias que no hay, esto se dice, tiene un nombre, pero no me lo acuerdo. Es un nombre, no es consejería bíblica, pero hablan como sanidad espiritual. Ahí está, sanidad. Eso es del enemigo, sanidad espiritual. ¿Qué sanidad espiritual? ¿Cómo hace esto, volver para allá, Eso no es bíblico. Eso no existe. Los verdaderos pastores lo que hacían era consejería, escuche, bíblica, no sanidad espiritual, que aplico la psicología con un poco de método, autoayuda, y le pongo un poco de lo viejo con un poco de Biblia. Total, no existe eso, existe consejería, y es el arte de la confrontación noutética, y hay que saber hacerlo. Implica un poco de enseñanza, sí. Enseña lo que aparece didasco ahí, o enseñanza, sí, porque el que va a enseñar o el que va a aconsejar o el que va a exhortar tiene que conocer la Biblia. No es que, mira, según a mí me pasó esto. No, eso vaya a contar cuento a algún lado. El arte de la consejería bíblica tiene que estar capacitado, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, tiene que estar lleno de la palabra de Dios. No puedo estar jugando con un alma.
Entonces es importante saber lo que es la noutética o la confrontación noutética, podríamos decir. Y acá no es sino psicoanálisis, todas esas cosas del enemigo. Incluso Sigmund Freud era un judío que estaba en contra de los cristianos. Imagínense, y la consejería bíblica no es psicoanálisis, porque psicoanálisis la culpa la tiene tu papá, la tiene tu mamá, la tiene la sociedad, y vos sos una pobre víctima. Puede ser que haya pasado así, cada uno tiene una infancia como yo la tuve dura, pero somos responsables de nuestra acción. En la confrontación no auténtica o la consejería bíblica me muestra a mí, y una de las cosas de la nautética, la consejería bíblica, usted dice, ¿cómo? No sé cómo se hace, cuando usted está predicando el evangelio, está confrontando a la persona, no sé si lo vio desde ese punto de vista, está mostrando que la persona es responsable de sus acciones, de su pecado, y podríamos hablar más, porque es amplio esto, pero usted tiene que preguntar, indagar, hacer una orientación auténtica, una confrontación personal, guiarlo al arrepentimiento, que se vuelva la persona. Todo implica un interés sobre la persona. No, mira, la Biblia dice esto y arrepentite, porque si no te vas al infierno. ¿Ya está? Bueno, nos vemos. Eso no es. ¿No? Yo conozco muchas de esas personas que andan por ahí. No, usted se interesa por la persona, le aconseja. No, eso se llama de verdad y no es para cualquiera. Exhortación que dice, no, yo lo exhorté. No, no es así. No, amado, esto no es así. Son dones y si son dones, son del Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo no va a venir así. ¿Eh? Ahora, bueno, hablar de otras cosas, de disciplina, es otro asunto. Bueno, el que reparte. Yo podría hablar más de eso, se lo puedo asegurar y estaríamos todo el día. Pero reparte. Eso significa, las personas que tienen, es un don que tienen de dar. O sea, ellos son su mano abierta, abren sus manos para dar el pan. Eso es un don. Vamos a decir, no le es gravoso ello ayudar en lo que pueda hacer, en las cosas que tengan. Tienen un don que no todos los tenemos. Algunos tienen el don capaz de dar la palabra. Yo dinero así no tengo y doy lo que tengo. ¿Qué es lo que no tengo? Oro y plata. ¿Qué tengo? Tengo la palabra. Mira, te ayudo, te guío en esto. No tengo límite para eso, si usted me pregunta. Pero no, pero esto es con liberalidad, dice ahí, que el que reparte con liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Bueno, una persona, vamos a decir que sus intenciones son siempre buenas. No es esas personas que dicen que lo dan para que suene la trompeta, o vieron, dice, estoy dando acá, se sacan una selfie. ¿Nunca vieron? Y le está dando al pobre así. No, no se trata de eso. Él lo hace sencillamente delante de su padre, esperando ni siquiera una recompensa. Él está contento que Dios le ha dado a él la libertad. Por eso es que lo hace con libertad. Mientras las medidas le pueda. No va a dar y haciéndole faltar a los suyos. Entonces, pero podemos hablar más sobre esto. Si una persona contenta que ha estado con Dios, él da porque Dios le ha dado, está contento en ese sentido. Todo es para la gloria de Dios lo que hace. El que preside, bueno, voy a tratar de apurarme porque ya me pasé del tiempo. El que preside, escuche, y esto es importante porque yo lo tengo que hablar el domingo y tengo que hablarlo mañana, que me quedó parte del sermón. Pero el que preside, vamos a decir, el gobierno eclesiástico. El gobierno, la iglesia no se maneja sola así como un barco sin timón y sin vela como en la antigüedad, sino que habla, vamos a decir acá, de los que administran, podríamos decir, un administrador de la iglesia. Acá no habla de un contador que hace cuenta. No, preside, administrar, sería el que guía, o el pastor, si quiere decirle. La persona que maneja el timón sería de una embarcación. Cuando estamos hablando de la membresía, estuvimos hablando, bueno, está la membresía, ustedes saben, y está el gobierno eclesiástico, está el pastor, que estuvimos hablando de la iglesia de bautistas particulares. Pero ¿qué sucede? Esta palabra se emplea para describir lo que significa, fíjese, un líder o un cabeza. Cuando dice, si un hombre no sabe gobernar su casa por medio de la palabra, no por la tiranía y ser un déspota con la mujer, sino saberlo sabiamente, él no va a poder liderar a otras personas o enseñarle o guiarlos, porque es el que lidera. Dice, así dice la palabra y muestra el camino. Entonces esa persona lo sigue pero con amor, no porque acá yo soy el manda más.
tiene que saber liderar él, tiene que saber gobernar. Si no puede hacer eso en su casa, no puede hacerlo para ponerlo, presidir o guiar o gobernar la iglesia. Después habla en la iglesia, por supuesto, esa palabra presidir en el Nuevo Testamento. La iglesia no se maneja. O sea, yo no me da tiempo de hablar esto, pero usted ve en el Antiguo Testamento había jueces, había reyes, siempre había alguien que estaba puesto ahí y era guiado por la palabra. Podríamos hablar más, pero lo voy a dejar ahí. El que hace misericordia, porque voy contra el tiempo, hace misericordia, bueno, es muy amplio de hablar esta parte. Voy a tratar de explicarlo rápido. Cuando usted da no significa, doy, bueno, así. Una persona que es movido a misericordia como el Señor que veía, es cuando usted ve a una persona que está sufriendo, que está padeciendo, pero también puede tener la implicación de no pagarle lo que se merece a la persona. Entonces podríamos hablar un poco más, pero también tiene que ver con el compadecerse de una persona. Mire, podríamos estar en cada parte muchísimo tiempo hablando. Usted tiene misericordia con una persona muerta en delito y pecado y dice, eso te pasa por pecador, como a Job. O usted tiene misericordia, lo ve como un pecador, lo quiere ayudar. O tiene misericordia de las cosas que por ahí un hermano que no tiene y le da. Podríamos hablar mucho de esto de la misericordia. Pero es importante de esto. Y cada don se pueden decir unidos y se pueden estar complementando. Con alegría, dice ahí, bueno, la palabra dice misericordia con alegría. ¿Qué es esto? Bueno, esto es importante. Dice, toda la cosa que hagamos, lo hagamos para Dios. Yo no puedo estar haciendo... Imagínense que yo tuviera, ejemplo, cuando hablo, cuando enseño, ¿por qué no le doy una prédica de 25 minutos, de 30? ¿Sabe por qué? Porque yo estoy interesado, yo lo hago con alegría. Sé que usted, al que es un hijo, una hija de Dios, va a recibir la mano así como un hambriento. Imagínese una persona que tiene hambre y usted le da la mitad de un pan y tiene hambre de 5 días, de 6 días que no escuchó la palabra. Ahora el que tiene hambre de verdad va a extender la mano así y querer comer. Y yo lo hago con alegría, yo no lo hago quejándome. Todo lo contrario, cuando veo a uno dice gracias por esto, yo le digo gloria a Dios y lo suelto para arriba, porque es Él. Entonces todo se hace con alegría, con gozo. Acá yo no lo hago porque no me queda otra. Dígame qué beneficio tengo yo. ¿Alguna ganancia? No tengo ninguna ganancia. Yo ya el Señor me pagó en la cruz a mí. Entonces es eso. Nosotros lo hacemos con alegría. Yo conozco gente que me dice, me toca hacer esto de nuevo. Bueno, entonces no lo hagas. Porque no está hecho con alegría. Todas las cosas que se hacen para el Señor, tanto Comay o Bebay, que se hacen, lo debemos hacer con un corazón gozoso y alegre. Porque imagínese, Dios le está permitiendo a usted trabajar para Él. Eso no es porque le vio algo útil a usted, Él le ha dado, llama dones. Mire, la voy a cortar acá porque me he pasado el tiempo y sobre esto podemos hablar mucho, de la profecía, de todo lo que estaban ahí, de la noutética, la exhortación. Es un tema muy amplio que se recorre a lo largo de toda la Biblia. Así que se me ha extendido y que tengan un bonito día. En el día de mañana seguiremos hablando sobre un poco de esto.